Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 14, donde dice: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús le está recordando aquí a todos lo que hizo, es decir, lavarle los pies, y vuelve a mencionar lo que realmente es, pero cambiando aquí el orden. Nótese que no dice aquí Maestro y Señor, sino Señor y Maestro. Está poniendo delante de ellos su dignidad como Señor. Y comienza la oración con un notable énfasis en el pronombre personal, cuando dice: si yo, que soy el Señor, os he lavado los pies, esto debería traer una consecuencia naturalmente para ellos, ya que ellos deberían de seguir su ejemplo y atender también a un servicio de humildad los unos para con los otros. En algunos códices se lee cuanto más. Es decir, si el Señor lo hizo, los que son discípulos y seguidores de Él, con un rango que no puede compararse con el suyo, deben tomar la responsabilidad de servirse de aquel mismo modo unos a otros. También debe notarse cómo el Maestro está abriendo la puerta a la enseñanza de una importante lección que todos debemos de asumir, ya que el Señor llama a que seamos humildes de corazón, como dice Mateo, capítulo 11 y versículo 29. Y Cristo da el ejemplo del compromiso de servir a los hermanos, descendiendo a los más bajos a la vista de los hombres, servicios de amor para el verdadero provecho de nuestro hermano. Y no hay molestia, tampoco desprecio ni ingratitud que deban desviarnos en el propósito de ayudar al hermano en una correspondencia recíproca, es decir, nosotros ayudamos a nuestros hermanos y estamos también dispuestos a que nos ayuden a nosotros. El Señor no está estableciendo una ordenanza que se podría llamar del lavamiento de los pies, del mismo modo que establece la de la Santa Cena y también la del bautismo. Y lo único que está enseñándoles es el privilegio del servicio hacia un hermano, cuyos pies están sucios por el polvo del camino. Lo hizo Jesús y también lo deben de hacer ellos. Por tanto, los cristianos debemos ser siervos y siervos humildes, sin mirar la posición. El título de mayor honor que podemos desear es ser semejante a Jesús. Y si Él fue siervo, nosotros no debemos de desear sino ser siervos como Él lo fue. Este era el pensamiento que dominaba la mente del apóstol Pablo, cuando al escribir a los Corintios les dice: así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 4, el orgullo, la vanagloria, el yo personal arrogante, procura encumbrarnos cuando el privilegio no está en ser admirados por los hombres, sino todo lo contrario, servirlos por amor. La Iglesia está sobrada de gente que necesita siervos. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: porque ejemplo he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí la lección culmina en estas palabras. Cristo es preciso cuando le dice, como yo hice, hacedlo vosotros. Todo lo que antecede es un ejemplo que no puede borrarse de la mente, tanto de los discípulos como de cada uno de nosotros en el día de hoy. Y la gran lección tiene que ver con la restauración de un hermano que haya caído y se haya ensuciado con el polvo del mundo. La precisión del relato es clara, en este sentido, cuando dice, el que esté limpio del todo. Este es el estado general y posicional de todo aquel que ha creído. Sus pecados le han sido perdonados, la paz con Dios establecida, como dice Romanos capítulo 5 y versículo 1. Así que, sin acusación que traiga aparejada una carga condenatoria, porque Cristo la llevó por nosotros en la cruz del Calvario, por lo que podemos estar seguros de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 8 y versículo 1. Pero también, sin embargo, es necesario un continuo lavamiento de los pies, en sentido espiritual de la palabra, ya que el polvo del mundo los mancha muchas veces. Es necesario atender a que el concepto bíblico de caminar tiene que ver con el testimonio visible del creyente ante el mundo. Por tanto, el testimonio empeñado exige una rectificación y también una limpieza. Pero es que, además, se ha considerado antes que el pecado, sin confesar, produce un problema en la relación espiritual con Cristo, de la que figuradamente el Señor dijo que si la limpieza correspondiente no tenemos parte con Él, esto es, comunión con Él. En ocasiones, aun sabiendo que tenemos suciedad espiritual, no acudimos a la confesión antes el Señor, ignorando voluntariamente nuestras faltas y buscando para ellas justificaciones. Y otras veces, como la oveja de la parábola, no hemos ido alejando del pastor y estamos viviendo en el mundo, siendo la realidad espiritual de la oveja 100 que faltaba del rebaño. Los pastores de las iglesias han de buscar a las extraviadas y han de hacerlo para restaurarla a la comunión del pastor, es decir, del gran pastor de las ovejas que es Jesús. Pero la responsabilidad de restaurar al hermano caído, cuyos pies están sucios y necesitan ser lavados, se pone en el ejemplo de Jesús, sobre todo los suyos. Esto está también en la mente del apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas diciéndole en Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En el ejemplo de Jesús encontramos los pasos a dar para la restauración de un hermano, cuyos pies, espirituales hablando, necesitan ser lavados, porque se han ensuciado con el polvo del mundo. Nótese que un creyente en pecado no puede disfrutar de la comunión con Dios. Y el Señor presenta el ejemplo de 7 pasos en el trabajo de restauración espiritual de un hermano que se ha ensuciado y necesita limpieza. El primer paso, podemos notar que dice que el Señor se quitó el manto. Dejó el vestido de maestro para asumir la condición de esclavo. Es también la primera necesidad en el proceso de restauración espiritual de un hermano. Cada uno de nosotros estamos vestidos con mantos de perfecciones que nos distinguen de los demás o
tal vez mejor, con lo que procuramos distinguirnos de ellos. El manto de la indiferencia, que nos impide prestar atención al problema espiritual del hermano, el manto del legalismo, que conduce a juzgar e impide perdonar y restaurar, el manto de la vanagloria personal, que nos conduce a tener un más alto concepto de nosotros del que debemos de tener. Y Jesús nos enseña que para poder lavar los pies del hermano, tenemos también que quitar nuestro manto, porque no lo vamos a hacer desde la superioridad, sino desde la igualdad, no desde nuestra perfección, sino desde la gracia de Dios. El segundo paso es que consiste en ceñirse la toalla. Y nótese que Jesús asumió la posición de un esclavo. El Hijo de Dios vino para servir. La condición del siervo se manifiesta en todo su ministerio. La grandeza del servicio lo lleva a entregar su vida en la cruz. Y esa misma disposición se exige para nosotros, como se puede notar en Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Solo se pueden lavar los pies, espiritualmente hablando, de un hermano que se ha ensuciado desde la condición del esclavo, a quien no importan los desprecios, las dificultades, y no esperan recompensa alguna, sino que su interés está en el servicio desinteresado y fiel para la gloria del Señor y como manifestación de amor hacia su hermano, buscando en todo momento su bien. En tercer lugar, dice que tomó un lebrillo donde puso agua. No era una gran cantidad, sino simplemente la que necesitaba para la limpieza de la suciedad que estaba depositada sobre los pies. El agua es símbolo de la palabra de Dios. La ayuda espiritual para el hermano que ha caído se concreta en la posición de la palabra que debe aplicarse a su necesidad. No se trata de reprender en base a un criterio personal, sino de aplicar la palabra de Dios, que es el único que puede actuar en su vida, ya que esta palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de quebrantar un corazón rebelde y de calentar a un corazón desinteresado que se ha enfriado, como dice Jeremías capítulo 23 y versículo 29. No se trata de arrojar sobre el hermano una gran cantidad de agua, sino simplemente la necesaria para que el Espíritu le aplique a su situación personal. El cuarto punto dice que comenzó a lavar los pies. Para eso es necesario acudir hasta donde está el que se ha ensuciado, está alejado o se ha vuelto insensible a la vida espiritual. Lavar significa aplicar el agua a la suciedad. No fue un baño general, sino limpiar suavemente usando las propias manos sobre la suciedad concreta. No se trata de reprender, sino todo lo contrario, de restaurar. No es una cuestión de golpear, sino de lavar. En quinto lugar, el Señor dice que enjuagó los pies con la toalla. La acción equivale a limpiar con cariño, secar, acariciando. No quedaban mojados los pies de los discípulos, ya que los enjuagaba. Unos pies mojados producen siempre un enfriamiento general. No se trata del legalismo intransigente que enfría al hermano, sino del amor en acción que busca la restauración. Aparentemente, no hizo más Jesús en el lavamiento de los pies. Sin embargo, hay una acción que puede pasarnos desapercibida cuando dice que tuvo que ponerse de rodillas. Para poder lavar los pies, en la tarea de ayudar a un hermano,
para su restauración, es necesario doblar las rodillas en oración delante del Señor, pidiéndole que su Espíritu aplique la palabra a la vida y restaure al que está manchado por el polvo del mundo. Nótese que antes de hablar de Cristo a uno que está espiritualmente sucio, necesitamos primeramente hablar de Él a Jesús, llevándolo en oración. Esta aplicación a la que Jesús llama en el pasaje no es una opción que se pueda aceptar o dejar. Se trata de un mandamiento, y lo es para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Negarse a lavar los pies de otro es negarse a obedecer el mandato de Jesús. Cristo dejó sus huellas en el mundo para que nosotros sigamos sus pisadas, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Las obras de Jesús tienen siempre para el cristiano un sentido de ejemplaridad, ya que es un servicio para mutua santificación. Es verdad que la santificación del creyente, en sentido práctico, es el resultado de una operación divina en la que Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Pero no es menos cierto que Dios usa al creyente en bien de su hermano, como instrumento en su mano para la restauración espiritual. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Nótese que comienza aquí diciendo Jesús con el habitual de cierto, tan típico en el Evangelio. Jesús prosigue con la enseñanza para sus discípulos. Lo que está tratando de decirle el Señor aquí es que lo que le va a decir tiene una gran importancia. Y el Señor le recuerda que ningún siervo es mayor que su Señor, de modo que aquello que Él no tuvo como una forma de humillación, sino que lo hizo generosa y además voluntariamente. Ellos tampoco deberían de tenerlo. Y amplía el ejemplo como el enviado y el que envía. Aquí usa el término apóstol, habitual para referirse a quien es enviado por alguien. Esta palabra no vuelve a salir en el Evangelio. Juan suele llamar a los discípulos por ese nombre o como los 12. Si Cristo fue el enviado del Padre y no tuvo desdoro en lavar los pies, tampoco ellos, que son enviados por Cristo en su nombre para hacer lo que Él le había enseñado. Nadie puede ver al Señor sirviendo y desear ser Señor en lugar de siervo. Pero tampoco ninguno de quienes le siguen pueden esperar un trato distinto al que Él tuvo, ni considerar que son demasiado importantes para realizar las tareas propias de un siervo. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Los discípulos sabían lo que Jesús había hecho, y también la enseñanza sobre la humildad y el servicio. Sin embargo, una cosa es saber lo que se debe de hacer y otra muy distinta, hacerlo. En el versículo hay dos proposiciones. Esta primera es real, basada en un hecho cierto, como si el Señor le dijese: ahora que sabéis estas cosas, por lo que he hecho y os he explicado. Y la segunda proposición es potencial, en sentido de que debe ser practicado aquello que ya se conoce. Por tanto, la acción exige una resolución.
Conociendo lo que Cristo desea, la acción se producirá si resueltamente se obedece a sus indicaciones. Téngase en cuenta que la obediencia lleva aparejada la felicidad o satisfacción, ya que el Señor dice que quien haga las cosas que conoce de Él será bienaventurado, dichoso, porque está viviendo conforme a Dios y recibirá de Él sus beneficios, comunión y aliento. Ser bienaventurados no es que se experimenten la felicidad que el mundo anhela, tampoco que se sienta esa felicidad en la intimidad personal. Ser bienaventurado es ser hecho objeto del favor de Dios. Quien es humilde, manifestando amor hacia otro, especialmente hacia sus hermanos, es bienaventurado delante de Dios, aunque no haya un sentimiento íntimo en el mismo. Ser bienaventurado delante de Dios es opuesto a lo que sería para el mundo. Nótese que Jesús llamó bienaventurado en el Sermón del Monte a quienes serían despreciados para el mundo. Muy poco antes habló de quienes quieren ganar la vida como el mundo entiende y la pierden para Dios, y quienes la ganan para Dios pero la pierden para el mundo, como dice Juan capítulo 12 y versículo 25. Por tanto, el humilde será despreciable para el mundo, pero que la grandeza personal, el poderío, la gloria, son los valores que hacen dichosos a quienes viven en el mundo y además viven para Él. Pero a estos se oponen a Dios mismo, que los resisten, mientras que da gracia a los humildes, como dice Santiago 4 y versículo 6. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: No hablo de todos vosotros, yo sé quién he elegido, mas que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aquí hay una precisión de Jesús que limita la extensión de sus palabras. No habla de todos, sino de alguno. Los 12 habían sido escogidos por Él, pero sin embargo, conocían quiénes eran y cómo eran, personal y además espiritualmente hablando. De otro modo, sabía qué clase de hombres eran. La iniciativa en la elección es siempre divina. No habían sido ellos los que le eligieron a Jesús, sino que fue Jesús quien lo eligió a ellos. Los escogidos para que estuviesen con Él y para enseñarlos. Es una elección capacitadora. No se trataba de una elección para salvación, puesto que uno de ellos no era salvo, porque no había creído en Cristo como los otros. Así que no estaba limpio, no puntualmente, sino totalmente. No había salido del pecado y no vería la vida. El anuncio de la traición de Judas se va a producir durante la cena. Estas palabras preparan la revelación de que va a ser traicionado por uno de ellos. Para eso también apela a la Escritura en que estaba profetizado. No se trataba de algo que tomó por sorpresa a Jesús, sino que la misma palabra de Dios había hablado ya de ello. El Señor toma un salmo como mensaje profético en el que David, refiriéndose a Aitofel, uno de sus consejeros que gozaba de la confianza del rey y comía con él en la mesa real, se levantó contra él. En el Salmo habla de la traición y dice que levantó contra él el calcañar. Salmo 41 y versículo 9. Pero ahora, el hijo de David pone en su mesa ¿a quién?
como su antepasado según la carne, va a traicionarle. La figura literaria se usaba para hablar de poner la zancadilla para que tropezase en el talón levantado y cayese. También se usaba para hablar de dar una patada sorpresiva al que estaba al lado o un poco detrás. Por otro lado, nótese que no es que Judas estuviese predestinado para que irresistiblemente hiciese aquello, o como se dijo en otro lugar, para que cumpliese la profecía, de manera que no tendría responsabilidad personal en su acción, ya que es todo lo contrario. La profecía se anticipa al hecho y habla de lo que él voluntariamente haría cuando el diablo llenase su corazón. Y nótese que la cita tiene un sentido consecutivo de la realidad, más que de la finalidad. Por tanto, se trata de una sentencia eléctica, en donde, por un lado, está la elección de Jesús de los 12, y por otro el conocimiento por el que sabía que escogiendo a aquellos, escogería también a un traidor. Pero es curioso que tanto Aitofet como Judas se suicidaron después de cometer esa terrible traición. Y voy concluyendo ya con esto. Lo que el Señor acababa de decir acerca del servicio no era de aplicación a Judas, ya que él no era uno de los que el Señor enviaría a todo el mundo con el Evangelio. Y Jesús sabía que las escrituras acerca de su entrega habían de ser cumplidas. Nótese que Judas había comido con el Señor durante 3 años y sin embargo se levantó en contra de él su carcañar, expresión esta que indicaba que traicionaba al Señor, como hemos observado en el Salmo 41, donde por otro lado el traidor es descrito por el Señor como mi amigo íntimo. Estimado y estimada oyente, el gozo que viene de Dios siempre se vincula con la obediencia a la palabra revelada de Dios, como así nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14, donde dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amigo y amiga oyente, el Señor hoy puede ser tu Salvador, hoy puede ser tu amigo, pero si tú decides recibirle en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Y también podrás recibir el gozo que viene de parte de Dios. Para ello, tú tienes que invitarle a que venga a tu corazón y recibirle ahí. Por tanto, yo te animo en esta hora, en este momento, a que tú ores conmigo si nunca antes lo has hecho, una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y di: Señor Jesús, hasta este momento te he negado en todo. Al escuchar tu palabra y oír de la traición de Judas y sus consecuencias, me doy cuenta de que muchas veces yo he sido como esa persona. Pero en este momento yo vengo delante de ti y humildemente te pido perdón por todos mis delitos y pecados, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente,
te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.